¿Qué haces cuando tu propia madre termina toda tu relación con un solo mensaje de texto? No con una pelea, no con lágrimas, sino con palabras tan frías que te sacan de la familia como si nunca hubieras existido. Bienvenido. Si recién te estás uniendo a nosotros, no olvides suscribirte y ser parte de esta familia. Así no te perderás ninguna de nuestras increíbles y sorprendentes historias de venganza familiar. El mensaje llegó a las 2:15 de la tarde en punto, como si hubiera sido programado. No llames ni vengas. Hemos terminado. La familia ya decidió. 3 frases. 31 años, borrados. Yo estaba en mi oficina, revisando planos para un proyecto de diseño que llevaba semanas preparando, cuando mi teléfono vibró con ese sonido corto y seco que normalmente ignoraba. Pero ese mensaje no se podía ignorar. Era la clase de texto que te rompe el pecho antes de que puedas leerlo 2 veces. Me quedé mirándolo, pensando que tal vez era un error, una broma, algo. Pero mi madre, Laura Armstrong, no era de bromas. Era de silencios largos, frases cortantes y castigos envueltos en "es por tu bien". Y ese día, decidió que yo ya no era parte de ella. Ni de nada. No lloré. Lo que sentí primero fue vacío. Después, una ola de incredulidad. Y cuando se calmó, llegó la claridad más fría de mi vida. Porque hacía años que yo mantenía a esa mujer. Pagaba sus facturas. Cubría sus deudas. Le resolvía cada incendio que ella misma provocaba. Mientras tanto, mi hermana Rebeca, la estrella de Instagram, vivía sin preocupaciones gracias a filtros, ángulos y una vida financiada por otros. Por mí, sin que yo lo supiera. Había pasado tanto tiempo siendo la hija responsable, la que solucionaba todo, la que renunciaba a descansos, vacaciones, sueños, todo para una familia que me pintaba como la roca. No sabía que lo que en verdad querían era una mula de carga. Pero ese mensaje reveló todo. La verdad no me cayó de golpe. Llegó por partes, como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí, pero que me negué a armar. Primero fue mi vecina, la señora Collins, que me preguntó casualmente si yo iría a la cena familiar del viernes. Yo me reí, diciendo que no sabía de ninguna cena. Ella me miró con una extraña mezcla de lástima y sorpresa. ¿Cómo que no sabes? Tu mamá dijo que tú siempre ayudas a pagarla. Y ahí, sentí la primera grieta. Luego, un estado de cuenta bancario que no cuadraba. Pagos que yo jamás autoricé. Transferencias para servicios públicos que no existían. Y finalmente, una llamada del hospital donde atendieron a mi abuela Ruth, que me derrumbó. Su madre dijo que usted no estaba interesada en participar en los asuntos médicos. Por eso le negamos el acceso. Mi abuela, la única persona que me quiso sin condiciones, estaba muriendo, y mi madre me había borrado de su lado igual que me borró del grupo familiar. Ese fue el día en que comprendí que el mensaje de las 2:15 de la tarde no era una ruptura. Era una confesión. Me habían utilizado. Me habían aislado. Me habían traicionado. Pero también fue el día en que dejé de ser la hija obediente. Y empecé a convertirme en algo mucho más peligroso. Una hija que ya no tenía nada que perder. El día después del mensaje, me desperté con una determinación que no había sentido en años. Si mi madre quería terminar, al menos lo haría sabiendo exactamente con quién estaba jugando. No con la hija obediente. No con la salvavidas de siempre. Sino con Rose Armstrong, la mujer que había pasado años resolviendo problemas y ahora estaba lista para resolver el suyo. Todo empezó con una verdad pequeña, casi insignificante, pero suficiente para encender el resto del incendio. Mi vecina, la señora Collins, me vio recoger el correo y vino hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Rose, ¿todo está bien con tu familia? Respondí con cautela, depende del día. ¿Por qué lo pregunta? Ella dudó. Bajó la voz. Es que, pensé que irías a la cena de anoche. Tu mamá dijo que tú la pagaste. Incluso comentó que siempre cubres la cuenta porque te gusta ayudar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo no había pagado ninguna cena. Yo no había sido invitada. Yo no sabía que esas cenas existían. Pero de pronto recordé todas esas facturas inesperadas, las súplicas por dinero para medicinas, los cobros automáticos que mi madre insistía que dejara activados. Ahí comenzó a revelarse el engaño.
Ese mismo día, revisé mi banco. Había pagos a un restaurante caro, siempre los viernes, siempre por la misma cantidad. Mi corazón latía fuerte mientras hacía clic en uno de los cargos. En la sección de notas decía, Seen a familiar Rose. Mi nombre. Mi dinero. Su cena. Cada registro era una bofetada. Cada mes, mientras yo trabajaba horas extra, mientras contaba centavos para comprar materiales para mi firma de diseño, ellos estaban brindando con mi dinero. Celebrando. Riendos. Sin mí. Llamé al restaurante y pedí hablar con el gerente. Oh sí, la señora Armstrong, dijo alegremente. Usted siempre paga. Su familia dice que usted es la más generosa. Las palabras su familia se sintieron como veneno. Cog. Respire. Y me prometí algo. No iba a llorar. No por ellos. Pero la traición más grande aún estaba por llegar. Esa noche, el hospital me llamó para confirmar un documento pendiente del caso de mi abuela Ruth. Mi voz tembló cuando pregunté por qué nadie me avisó de nada. Un silencio incómodo llenó la línea antes de que la enfermera dijera. Su madre nos dijo que usted no quería participar. Que estaba ocupada. Eso es mentira, respondí, sintiendo un calor feroz subir por mi cuello. Lo sentimos, señorita Armstrong, pero su madre firmó varios documentos por usted. Dijo que tenía su autorización. Mi estómago se retorció. Mi madre no solo me había eliminado de las cenas, me había eliminado de la vida de mi abuela, de las decisiones médicas, del proceso, del adiós. La enfermera continuó con cautela. También notamos algo extraño con el testamento. Su madre y su hermana insistieron en que debíamos usar la firma de su abuela, aunque ella estaba inconsciente. Mi cuidadora. ¿Cómo dice? Era como si intentaran ayudarla a firmar algo que ella no podía. El personal reportó lo sucedido. Ahí supe que no era solo traición. Era crimen. Y mi madre pensó que con un mensaje podía deshacerse de mí. Que yo simplemente desaparecería. Pero ese mensaje no me expulsó. Me despertó. En ese instante, supe que no iba a buscar reconciliación. Iba a buscar justicia. Y la familia Armstrong estaba a punto de enfrentar algo que jamás esperó. La verdad, en mis manos. Mientras más descubría, más claro se volvía. Mi familia no solo me había excluido. Habían construido una vida entera basada en mentirme. Y el centro de todo era mi abuela Ruth. Después de la llamada del hospital, conduje hasta su casa, mi segunda casa, mi refugio, con una mezcla de rabia y miedo. El silencio del lugar me golpeó. Olía todavía a ella, a lavanda, a libros viejos, a calma. Y sin embargo, el ambiente estaba cargado con algo que nunca antes había sentido allí. Engaño. Revisé los cajones donde ella guardaba sus documentos importantes. Encontré su testamento original. Estaba fechado 3 años antes. Claramente escrito a mano por ella. Legible. Ordenado. Y más importante, todo me lo dejaba a mí. No por favoritismo, sino porque siempre fui la única que la cuidó. Pero ese no era el testamento que mi madre mencionó al hospital. No era el que ella dijo haber ayudado a firmar. Mientras pasaba las páginas, mis manos se congelaron al ver un detalle que me perforó el pecho. Había un espacio vacío donde debía estar la firma final. Completamente en blanco. Entonces recordé la frase de la enfermera. Parecía como si intentaran ayudarla a firmar algo que ella no podía. Mi madre y Rebeca habían usado su mano como si fuera un sello. Una firma muerta sobre un documento ilegal. Mi garganta se cerró. No sabía si quería gritar, llorar o destruir algo. Me arrodillé en el piso y respiré profundo. No podía perderme en la emoción. Tenía que ser inteligente. Tenía que reunir pruebas. Comencé a revisar cada carpeta, cada sobre, cada caja. Encontré estados de cuenta que mostraban retiros hechos por Rebeca con la tarjeta de mi abuela. Compras absurdas, ropa de diseñador, pelucas, maquillaje carísimo. Influencia de mentira, lujos de verdad, financiados por la cuenta de una anciana enferma. Después hallé algo aún peor. Pagos al mismo restaurante donde hacían las cenas familiares. Pagos hechos desde la cuenta de mi abuela. Mi visión se nubló. Mi madre no solo me había quitado a mi abuela, había drenado su dinero también. Y si estaban dispuestas a robarle en vida,
¿Qué no harían después de su muerte? Ese pensamiento se quedó clavado en mi mente como un cuchillo. Tomé fotos, escaneé documentos, guardé copias digitales y físicas. Creé una carpeta con todo, fechas, firmas, videos de seguridad del hospital que el personal, indignado, me entregó en privado. En uno de los videos, vi exactamente lo que temía. Mi madre y Rebeca inclinando la mano de mi abuela sobre un documento, forzándole los dedos alrededor del bolígrafo. Mi corazón se rompió. Literalmente rompió. Esa no era mi familia. No podía serlo. Nunca hubiera imaginado tanta oscuridad detrás de gente que se llenaba la boca con la palabra amor. Cuando terminé de reunir las pruebas, llamé a alguien que había sido el mayor secreto de toda mi vida. El abogado personal de mi abuela. Un hombre que ella había contratado en secreto por si algún día las cosas se ponían feas. Le envié todo. Media hora después, me llamó con una frase que lo cambió todo. Rose, esto no es solo fraude. Es delito grave. Y tú tienes suficiente evidencia para destruirlas legalmente. Me quedé en silencio. Destruirlas. La palabra no me dio placer. No me dio alivio. Solo me dio claridad. Mi familia no me había dejado opción. Y si querían una guerra, iba a darles la más elegante, fría y devastadora de todas. La guerra de la verdad. La muerte de la abuela Ruth lo cambió todo. Pero la traición que vino después, esa casi me destruye por completo. El día de su funeral, me acerqué a la sala donde ella reposaba. El ambiente estaba cargado con flores blancas, perfumes pesados y miradas falsas. Mi madre y Rebeca estaban rodeadas de gente, llorando con dramatismo, como si estuvieran compitiendo por un premio de actuación. Cuando me vieron entrar, sus rostros se tensaron, y mi madre, con voz áspera, dijo: «Pensé que habíamos sido claras, Rose. Tu presencia no es necesaria aquí». «Es mi abuela», respondí, firme. «Y vendré a despedirme de ella aunque intenten borrarme también de esto». Rebeca soltó una risa amarga. «Ay, por favor, siempre haciéndote la mártir». Me acerqué al ataúd, ignorándolas. Toqué la mano fría de mi abuela. Y murmuré: «Te prometo que voy a arreglar todo, abuela. Te lo juro». Detrás de mí escuché a Rebeca decir en voz baja, pero no lo suficiente: «Qué dramática». Como si eso fuera a devolvernos la casa. Me di vuelta. La palabra casa me atravesó como un dardo. ¿Qué casa? Pregant lentamente. Ambas se congelaron. Mi madre tragó saliva. Rebeca tensó la mandíbula. Fue entonces cuando lo supe. ¿Ya la están reclamando? Pregant. ¿Antes siquiera de enterrarla? Mi madre exhaló, irritada. Mira, Rose, ella firmó el testamento. Lo que te dejó fue muy poco. Rebeca y yo nos haremos cargo del resto. Tú ya tienes tu vida, tu trabajo. No necesitas nada de esto. ¿El testamento? Repetí. ¿Ese que ustedes ayudaron a firmar? Sus rostros se sacudieron como si hubiera golpeado una ventana con una piedra. Y entonces, lo hicieron. Lo que creí imposible. Rebeca me tomó del brazo y me arrastró hacia el pasillo lateral, lejos de la vista de todos. Su agarre era fuerte, desesperado. «Escúchame bien, Rose», dijo entre dientes. «Tú no vas a arruinar esto. Mamá lo necesita. Yo lo necesito. No puedes quitarnos lo que es nuestro». «¿Lo que es suyo?», pregunté, incrédula. «¿O lo que le robaron a una mujer que no podía ni mover las manos?». La máscara cayó de su rostro. Vi algo feo, crudo. Algo que siempre estuvo ahí pero nunca quise aceptar. Ella no necesitaba tanto dinero, escupió. Ni siquiera sabía cuánto tenía. Tú siempre creyéndote la hija perfecta. ¡Qué ridícula eres! Mi madre apareció detrás, respirando con dificultad. «Rose, por favor, no nos obligues a hacer esto de la manera difícil», dijo. «Solo firma el documento para renunciar a lo que según tú te corresponde y todos podremos seguir adelante». Mi quid paralizada. Querían que renunciara. Querían que firmara mi propia renuncia. Y tenían la audacia de pedírmelo encima del cuerpo de mi abuela. El aire a mi alrededor se volvió hielo. «No voy a firmar nada», dije. Rebeca se acercó tanto que pude sentir el veneno en su aliento. «Pues entonces prepárate, hermanita.
Porque haré lo que sea necesario para quedarme con lo que es mío. ¿Me entiendes? Lo que es mío. Mi madre puso una mano en su brazo, pero su silencio decía exactamente lo mismo. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no quedaba familia que salvar, ni amor que sanar, ni puentes que reconstruir. Ese fue el día en el que finalmente entendí que para ganar esta guerra, iba a necesitar algo más que dolor. Iba a necesitar estrategia. Iba a necesitar paciencia. Iba a necesitar fuego frío. Y lo tenía. Oh, sí, lo tenía. Después del funeral, todo cambió, pero no como ellas esperaban. Mi madre y Rebeca se movían con prisa, como ratas que saben que el barco está hundiéndose pero aún buscan que robar antes de saltar. Se pasaban los días entrando y saliendo de la casa de la abuela Ruth, cargando cajas, documentos, bolsas, sin saber que cada movimiento estaba siendo observado. Porque yo no estaba sola. La enfermera que cuidó a la abuela durante sus últimos meses, Mariana López, me llamó 2 días después del entierro. Su voz era temblorosa, pero firme. Rose, necesito decirte algo. Algo que te pertenece. Nos reunimos en un café pequeño en el centro. Ella llegó con una carpeta gruesa, abrazándola como si fuera dinamita. Tu abuela no firmó nada, dijo sin rodeos. Ellas manipularon su mano. Ella ya no tenía fuerza, ni conciencia suficiente. Yo lo vi. Y lo grabé. Mis pulmones dejaron de funcionar por un segundo entero. ¿Grabaste qué? Ella abrió la carpeta y colocó su teléfono frente a mí. La pantalla mostró una fecha. 1 hora. Y luego, la habitación de la abuela. Mi hermana sosteniendo su mano. Mi madre guiando el bolígrafo. Mi abuela con la mirada perdida, sin entender. Mi corazón se rompió en un silencio feroz. Yo traté de detenerlas, susurró Mariana, pero me amenazaron con despedirme. Me dijeron que tú no necesitabas nada y que esto era por el bien de la familia. La ironía dolía como un golpe. La familia. Siempre la familia, excepto cuando se trataba de mí. ¿Por qué me lo estás dando ahora? Pregant. Mariana respiró hondo. Porque tu abuela confiaba en ti. Hablaba de ti todos los días. Y tengo la obligación moral de asegurarme de que su voluntad se cumpla, no la de ellas. Extendió la carpeta. Yo la tomé. Ese fue el momento exacto en que la guerra dejó de ser emocional. Se volvió legal. Real. Fría. Y yo estaba lista. Esa noche, me senté en la casa de la abuela sola, mirando los documentos ya en mi poder. El testamento real. Las notas manuscritas de ella. Transacciones sospechosas hechas por mi madre. Pagos a nombre de Rebeca provenientes de la cuenta de la abuela. Y luego, el video. El arma que ellas mismas habían fabricado. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que venía. Al día siguiente, hice lo que ellas jamás imaginaron. No las enfrenté. No las insulté. No lloré. Llamé a un abogado. El licenciado Héctor Manrique era un hombre de pocas palabras y una mirada que atravesaba mentiras como rayos X. Le mostré todo. Guardó silencio por varios minutos, analizando el video cuadro por cuadro. Esto no solo es fraude, dijo finalmente. Es falsificación de firma, abuso de incapacidad y apropiación indebida de bienes. Es un caso sólido. Muy sólido. ¿Qué hacemos? Pregant. Él me miró directamente. Esperamos el momento adecuado. Quiero que sigan creyendo que ganaron. Déjalas moverse. Déjalas cometer errores. En 1 semana, las tenemos. 1 semana. 7 días. 7 días para que mi madre y Rebeca siguieran cavando su propia tumba legal. Y no fallaron. Al tercer día, Rebeca intentó vender el coche de la abuela. Al quinto, mi madre retiró dinero de una cuenta que no sabía que ya estaba vigilada. Y en el sexto, contactaron a un gestor para transferir la casa. Cada firma que hacían, cada llamada, cada intento, se convertía en evidencia. Yo solo observaba. Esperando. Preparando el golpe final. Porque lo que viene después, no es drama familiar. Es justicia. Y ellas no tienen idea de lo que se acerca. La mañana del 7º día llegó con un cielo gris, como si incluso el clima supiera que algo estaba por romperse. Me desperté antes del amanecer, no por ansiedad,
sino por esa calma eléctrica que se siente cuando un plan finalmente encaja. El abogado Manrique me había dicho: hoy no actuamos, Rose. Hoy dejamos que ellas revelen lo peor. Nuestro trabajo es observar y documentar. Y así lo hice. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Rose, necesitamos hablar. Ven a casa de la abuela. Mamá. No había usado ese tono desde que yo era niña, cuando solo necesitaba cuidarla o pagar algo. El viejo reflejo quiso hacerme correr hacia ella. Pero la mujer que soy ahora, no. Contesté simplemente: estoy ocupada. Fueron las 2 palabras más liberadoras que había escrito en mi vida. 3 minutos después, llegó otro mensaje de mi hermana Rebeca. Es urgente. Necesitas firmar unos documentos o perderemos todo. Ahí estaba. La desesperación. La grieta que tanto esperábamos. No respondí. Solo reenvié los mensajes al abogado. Él replicó con un simple: perfecto. Déjalas hundirse. A las 11:40 de la mañana, mi madre me llamó. Yo dejé que la llamada sonara hasta el final. Luego volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Las vi desde la ventana cuando finalmente llegaron a la casa de la abuela. Caminaban como 2 sombras disfrazadas de autoridad, con carpetas en mano y rabia en los ojos. Golpearon la puerta con insistencia. Rose. Abre. Esto también es tu responsabilidad. Silencio. Sabemos que estás ahí. Gritó Rebecca. No puedes dejarnos así. Sí podía. Y sí lo haría. Porque ese día no se trataba de mi silencio. Se trataba del ruido que ellas mismas estaban por hacer. Al no obtener respuesta, las 2 entraron en pánico. Sacaron papeles, hicieron llamadas apresuradas, maldijeron, se pelearon entre ellas. Yo las observaba desde la cocina, una cámara grabando discretamente detrás de una planta. La abogada de ellas llegó 1 hora después, una mujer nerviosa que ya parecía arrepentida de representarlas. Las escuché decir: la firma tiene que presentarse hoy. No hay tiempo. Haz algo. La abogada se frotó la frente. No puedo avanzar sin la firma de Rose. No legalmente. Mi madre la agarró del brazo. Solo hazlo. Nadie revisará. Ese fue el momento exacto. El punto sin retorno. La prueba final. A las 1:16 de la tarde, la abogada llamó a un notario. A las 1:21 de la tarde, mi madre intentó falsificar mi firma. A las 1:23 de la tarde, Rebeca tomó fotos del documento para enviarlo al gestor. Todo grabado. Todo registrado. Todo destruido. Finalmente salieron, frustradas, sudando, insultándose mutuamente. Yo esperé 5 minutos, y luego mandé el mensaje que sellaría su destino. Les pediré que no vuelvan a intentar usar mi nombre sin permiso. Lo que viene ahora no lo controlo yo, lo controla la ley. No hubo respuesta. Solo silencio. El tipo de silencio que precede a un derrumbe. Esa misma tarde, el abogado Manrique preparó la solicitud oficial para el tribunal. El caso ya tenía un nombre. Fraude testamentario agravado. Falsificación de firma. Appropriation indebita. Abuso de una persona vulnerable. Y los acusados tenían 2 nombres muy conocidos para mí. Al caer la noche, me senté en la sala de mi abuela. Por primera vez en años, el aire no pesaba. No dolía. Porque ese día, sin gritar, sin pelear, sin perder mi dignidad, yo gané. Ellas todavía no lo sabían. Pero su final acababa de comenzar. El día siguiente amaneció demasiado tranquilo, como esos silencios que se sienten antes de una explosión. Y la explosión llegó a las 10:04 de la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el sonido inconfundible de 2 patrullas estacionándose frente a la casa de mi abuela. Las luces azules parpadeaban silenciosas, casi ceremoniales. El abogado Manrique me había advertido. No intervengas. No te asomes. No hables. Solo observa desde lejos si quieres, pero no interfieras. Hoy es el día. Tomé mi taza, me acerqué a la ventana del pasillo y vi cómo los agentes bajaban, revisando documentos y conversando entre ellos. Minutos después, tocaron la puerta de la antigua casa de mi madre. La voz del oficial resonó firme. ¿La señora Patricia Armstrong? ¿La señorita Rebecca Armstrong? Abran la puerta,
Por favor. Tenemos órdenes judiciales. Dentro escuché movimiento frenético, sillas arrastrándose, puertas cerrándose, pisadas torpes. Las mismas personas que me gritaban "Don't come over" ahora temblaban detrás de su propia puerta. Los oficiales tocaron de nuevo, esta vez más fuerte. Última oportunidad. Abran la puerta voluntariamente. La cerradura se escuchó. Una pausa. Y luego, mi madre abrió. Su rostro estaba pálido, como si hubiera envejecido 10 años desde ayer. Oficial, ¿qué está pasando? El policía le mostró los papeles. Está usted siendo investigada por falsificación de firma, fraude testamentario y apropiación indebida. Necesitamos que nos acompañe. Ella se llevó la mano al pecho, horrorizada. No. Aquí debe haber un error. Mi hija. Rose nos malinterpretó. Solo queríamos arreglar un asunto familiar. El oficial no parpadeó. Los asuntos familiares no incluyen delitos, señora. Rebeca apareció detrás, despeinada, en pijama, tratando de sonreír. Oficial, espere, yo puedo explicar. Todo fue una confusión, lo juro. Nadie firmó nada ilegal. Yo solo estaba ayudando. Tenemos grabaciones. Capture us. Mensajes. Y el notario ya declaró. Su voz fue un martillazo. Ambas deben acompañarnos para el proceso formal. Mi mamá se giró hacia mí. Me buscó con los ojos. Me encontró. ¿Tú hiciste esto? Susurró, más herida que furiosa. ¿A tu propia madre? Y allí, en ese instante de confrontación, entendí algo que llevaba años escapándoseme. Ella no estaba sorprendida de haber cometido un delito. Estaba sorprendida de que yo ya no estuviera dispuesta a protegerla. Respiré profundo y respondí sin moverme de mi sitio. Yo no hice nada, mamá. La ley sí. Rebeca empezó a llorar, un llanto dramático, casi teatral. Rose, por favor. Somos tu fami. Me miró y se corrigió, como tragándose una verdad amarga. Éramos tu familia. Por primera vez, dijo algo cierto. Los oficiales las escoltaron hacia las patrullas. Mi madre lloraba, pidiendo una oportunidad. Rebeca intentaba explicar lo inexplicable. La cámara de un vecino grababa todo. Cuando cerraron la puerta de la patrulla, el jefe de policía me dirigió una mirada respetuosa. Señorita Armstrong, si necesita protección durante el proceso, solo llame. Esto no ha sido fácil, pero hizo lo correcto. Asentí. No confiaba en mi voz para responder. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio diferente. No era vacío. No era tristeza. Era paz. La primera paz real que había sentido en años. Me senté en las escaleras, dejando que el sol me tocara la cara. El mensaje que me envió mi madre una semana atrás resonó en mi memoria. Don't call or come over. We're done. Tenía razón. Estábamos done. Pero no en la forma en la que ella pensó. Ese día, sin gritos, sin odio, sin venganza cruel. Terminan ciclo. Terminé una herida. Terminé con una familia que nunca me eligió. Y por primera vez, me elegí a mí misma. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Audiencias, declaraciones, abogados, llamadas inesperadas, documentos que aparecían de la nada como fantasmas del pasado, y encima, el pueblo entero hablando del caso Armstrong. Pero el día más importante de todos llegó un mes después. La lectura oficial del verdadero testamento de mi abuela. La cita era a las 11 de la mañana, en la oficina del juez Medina. Yo llegué acompañada por el abogado Manrique, con la mente dividida entre miedo y esperanza. Sabía que mi madre y Rebeca también estarían presentes, por obligación legal, no por gusto. A las 10:58, entraron ellas dos, esposadas, escoltadas por 2 funcionarios. Mi madre evitó mi mirada. Rebeca sí me miró, pero no con odio. Más bien con una mezcla de derrota y súplica. El juez Medina entró y la sala se volvió silenciosa como un funeral. Bien, dijo acomodándose los lentes. Vamos a proceder con la lectura del testamento original de la señora Elena Armstrong, debidamente certificado y verificado por notarías externas. Este documento fue recuperado gracias a la denuncia presentada por la señorita Rose Armstrong. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo.
El juez abrió una carpeta gruesa, marcada con un sello rojo. Y entonces, leyó. A me queried Anietta Rose. Mis ojos se llenaron al instante. Rebecca tensó la mandíbula. Mi madre apretó los puños. A quien he visto crecer con una fortaleza que ni ella misma reconoce, continuó el juez. Le dejo la totalidad de mi casa, mi terreno y la propiedad adjunta en Forest Hills. Ella será la heredera directa de mi patrimonio, sin condiciones. El aire se escapó de mis pulmones. Toda la sala quedó paralizada. El juez siguió. Mis cuentas bancarias, inversiones y certificados de depósito también quedarán a nombre de Rose Armstrong, pues confío en que hará buen uso de ellos. Pasó la página. A mi hija Patricia y a mi sobrina Rebecca, les dejo mi perdón. Nada más. Mi madre soltó un gemido ahogado. Rebecca se cubrió la cara con las manos. Yo no podía moverme. No podía hablar. No podía siquiera creer que mi abuela lo había dejado todo, a mí. El juez cerró la carpeta. Este era el testamento original. El otro documento, el falsificado, queda anulado de forma permanente. El proceso penal seguirá su curso. Mi madre por fin habló, entre lágrimas. No puede ser. Ella siempre quiso que la casa fuera mía. Yo la cuidé durante años. El juez la miró con absoluta neutralidad. Y sin embargo, sus actos demostraron lo contrario. Rebecca intervino. Señor juez, por favor. Si perdemos la casa, no tendremos donde vivir. Rose, por favor, Diogo. No nos quites nuestro hogar. Mi abogado Manrique se adelantó. Señoría, solo para dejar constancia, la casa no era suya. Nunca lo fue. Mi madre se quebró. Rose, mi hija, ¿vas a permitir esto? Yo respiré hondo. Mi voz salió suave, pero firme. Ustedes permitieron esto. Ustedes lo empezaron. Yo solo terminé lo que la abuela quiso desde el principio. El silencio fue absoluto. Mi madre bajó la mirada, derrotada. Rebecca sollozó sin consuelo. El juez dio un golpe con el mazo. La sesión se levanta. Mimi Rowe. Señorita Armstrong, su abuela confiaba profundamente en usted. No traicione esa confianza. Y en ese instante lo entendí. No se trataba de la casa, ni de la herencia, ni del caso legal. Se trataba de cerrar un ciclo de dolor que había durado generaciones. Se trataba de honrar a la única persona que realmente me quiso sin condiciones. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí paz. La lectura del testamento fue el final legal. Pero emocionalmente, todavía quedaba un último nudo por desatar. La casa de la abuela, mi casa, necesitaba una despedida. No de ella, sino de la vida que había vivido antes de descubrir la verdad. Regresé esa misma tarde. Abrí la puerta principal y el olor a madera vieja, jazmín seco y recuerdos me envolvió como un abrazo silencioso. El sol de la tarde entraba por la ventana grande del salón, iluminando las fotos que aún colgaban en la pared. Ahí estaba yo, de niña, con la abuela abrazándome como si fuera su tesoro. Ahí estaba ella riendo, cocinando, bailando. Era como si su espíritu aún caminara por los pasillos. Dejé mis cosas y me quedé quieta un instante. Y entonces, sin aviso, las lágrimas salieron. No por tristeza. No por mi madre. No por Rebecca. Sino por alivio. Había sobrevivido a una familia que me enseñó a querer desde el dolor. Y a una abuela que me enseñó a querer desde el amor. Respiré hondo. Limpié mi rostro y comencé a hacer lo que sabía que debía hacer. Recuperar mi vida. La presencia que llega cuando todo se cae. A los 3 días, mientras organizaba la oficina donde pondría mi nuevo estudio de diseño, tocaron la puerta. Cuando la abrí, casi se me escapó un suspiro de sorpresa. Era Elena, la enfermera que ayudó a revelar toda la verdad. La mujer sin la cual nada de esto habría sido posible. Traía un pequeño paquete envuelto en tela roja. Esto es para ti, dijo con una sonrisa suave. Tu abuela pidió que te lo entregara cuando todo estuviera en orden. Mis manos temblaron un poco al recibirlo. Cuando Elena se fue, corrí al salón. Me senté en el sillón favorito de la abuela y desaté la tela. Dentro había una caja de madera con un grabado. Para mi Rosa. La abrí lentamente. Dentro había a una foto nuestra cuando yo tenía 5 años.
Su anillo de amatista. Hay una carta escrita con su caligrafía firme. Mis ojos se nublaron al leerla. Rose, no heredas una casa. Heredas una oportunidad. La carta decía, si estás leyendo esto, mi niña, significa que tu fuerza te trajo hasta aquí. Yo no pude protegerte de tu madre. Intenté, pero la vida a veces nos quita más de lo que nos permite dar. Aún así, dejé mi hogar y mi esfuerzo en tus manos porque sé que tú harás lo que ninguna de nosotras pudo, romper la cadena. No devuelvas odio con odio. Devuelve amor, pero a ti misma. Desde ahí nace la verdadera libertad. La carta terminó con, te amo más allá del último día que viví. La sostuve contra mi pecho. Y comprendí en ese momento lo que realmente era la venganza. Recuperarte a ti misma. Reclamar tu paz. Vivir la vida que ellos nunca quisieron que tuvieras. La caída de ellas. Y mi ascenso. Un mes después, mi madre y Rebeca fueron sentenciadas por fraude, alteración de documentos legales, uso indebido de bienes familiares. Recibieron penas distintas, pero suficientes para que entendieran lo que nunca quisieron aprender. Las decisiones tienen consecuencias. No celebré. No fui a la audiencia. No publiqué nada en redes. Mi victoria no necesitaba aplausos. Porque para entonces, yo estaba ocupada con algo más grande. Mi renacimiento. El estudio de diseño abrió. Los primeros clientes llegaron. El pueblo dejó de verme como la hija excluida. Y empezó a verme como la mujer que se levantó sola. En el jardín, bajo el árbol que mi abuela plantó, puse una silla azul donde me siento cada tarde a trabajar, a pensar, a sanar. Y cada vez que el viento mueve las hojas, siento que ella está ahí, que me acompaña, que sonríe. Y así, esta parte de la historia termina. Sin gritos, sin venganza sangrienta, sin destrucción. Solo una mujer que por fin dijo, mi vida no termina aquí, empieza aquí. Porque al final, lo que me quitaron nunca se comparó con lo que recuperé. Mi voz, mi dignidad, mi libertad. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar desde donde nos estás viendo.